Casarse es, sin duda, una de las decisiones más trascendentales que puede tomar un ser humano. No se trata únicamente de un acto legal o de una formalidad social. Casarse es abrazar un destino, asumir un compromiso y emprender un proyecto de vida que trasciende lo individual. Desde una visión tradicional, espiritual y profundamente humana, la unión entre un hombre y una mujer representa la forma natural y complementaria de fundar una familia, de cimentar un hogar y de dar sentido a la existencia compartida. Es una vocación que impulsa al ser humano a trascender su egoísmo, a darse, a sacrificarse, a crecer en comunión. Y en ese camino, casarse con una mujer rusa no es solo una elección sentimental o geográfica, es una experiencia que transforma el alma, el corazón y el rumbo entero de la vida. La mujer rusa encarna, en muchos sentidos, una síntesis de cualidades que resuenan con la esencia del matrimonio bien vivido. Fortaleza con dulzura, belleza con profundidad, ternura con determinación. Criadas en una cultura donde la familia, la estabilidad emocional y el sentido del deber son valores fundamentales, estas mujeres ven el matrimonio no como una transacción ni como una etapa más, sino como una alianza genuina, un compromiso de entrega diaria que se renueva con actos, palabras y silencios compartidos. Su forma de amar es total, clara y sin reservas. Cuando eligen, lo hacen con el alma entera. Casarse con una mujer rusa implica entrar en una relación donde la energía femenina tiene un lugar central. No es una energía débil ni pasiva, sino una fuerza transformadora que da vida, que ordena el caos, que embellece lo cotidiano. Esa energía se manifiesta en la alegría ligera con la que decoran un hogar, en la dulzura con la que cuidan sin asfixiar, en la capacidad de hacer del día más común una pequeña celebración del vínculo. Pero esa entrega no surge al azar. Solo florece cuando están junto a un hombre que brinda paz mental, estabilidad, protección emocional y apoyo constante. Es decir, junto a un hombre que se comporta como tal. Y es que el matrimonio, en su sentido más profundo, responde a un principio de complementariedad entre lo masculino y lo femenino. No es rivalidad, no es competencia, es equilibrio. Mientras el hombre aporta estructura, dirección y fuerza protectora, la mujer ofrece sensibilidad, cuidado y una inteligencia emocional que sostiene en los días difíciles. Esta dualidad no es una construcción cultural, es una realidad inscrita en la misma naturaleza humana, y en las mujeres rusas
esta comprensión del rol femenino no se vive como una limitación, sino como una fuente de dignidad, belleza y plenitud. Además, muchas mujeres rusas no buscan competir con su pareja, ni imponer un modelo de independencia hostil. Trabajan, se desarrollan, se forman, pero lo hacen desde un lugar de libertad, no por obligación ni por desafío. Saben que la verdadera autonomía no consiste en separarse del otro, sino en crecer junto a él, desde el respeto mutuo. En sus relaciones no hay espacio para el control obsesivo ni para los juegos del poder. Hay una comprensión serena de que el amor verdadero se basa en la confianza, no en la vigilancia. Esta libertad compartida permite que cada uno conserve su esencia mientras construye algo mucho más grande que sus individualidades, una vida común. La fidelidad es otro pilar inquebrantable. En la mentalidad de muchas mujeres rusas, la lealtad no es una carga ni una imposición moralista. Es una consecuencia natural del amor auténtico. Ser fiel no significa simplemente evitar la traición, sino estar presente en cada gesto, en cada crisis, en cada proyecto. Es ser compañera constante, incluso en los momentos oscuros. Es ser hogar, incluso en medio de las tormentas. Y es también cultivar ese tipo de entendimiento emocional que no se enseña en ningún libro. Esa capacidad de intuir al otro, de leer en sus silencios, de comprender con medias palabras. Ahora bien, para que todo esto florezca, el hombre también tiene que estar a la altura. Para muchas mujeres rusas, la autoridad masculina no se impone, se gana. No nace de promesas grandilocuentes ni de discursos vacíos, sino de acciones consistentes, de una presencia sólida, de un liderazgo que no aplasta, sino que inspira. El respeto surge cuando el hombre hace más de lo que dice, cuando su ejemplo habla más fuerte que sus palabras, cuando su coherencia se convierte en refugio. Casarse con una mujer rusa, por tanto, no es para el hombre que huye del compromiso, sino para aquel que está dispuesto a liderar con el corazón en la mano y los pies bien firmes en la realidad. En el hogar, esta visión se traduce en una vida sin batallas absurdas de poder. La cocina o la limpieza no se convierten en territorios de conflictos ideológicos, sino en expresiones prácticas de colaboración. Lo que importa no es quién hace qué, sino que se haga con amor, con acuerdo, con armonía. En lugar de reglas impuestas desde el resentimiento, hay una voluntad compartida de cuidar, de sostener, de mirar en la misma dirección.
Y cuando hay objetivos comunes, cuando hay un nosotros más fuerte que el yo, entonces el matrimonio deja de ser una carga y se vuelve un hogar lleno de sentido, estabilidad y ternura. En última instancia, casarse con una mujer rusa es también asumir una responsabilidad histórica. En un mundo que trivializa el amor, que fragmenta los vínculos, que ridiculiza la entrega y glorifica lo efímero, elegir el matrimonio verdadero es un acto de resistencia, de valentía, de compromiso con lo que realmente importa. Es proteger ese fundamento invisible pero esencial, que es la familia. Porque no hay sociedad sólida sin familias fuertes, y no hay familias fuertes sin matrimonios bien vividos. Por eso, casarse con una mujer rusa no es solo casarse con una persona, es abrazar una forma de vida. Es elegir una compañera que no te exigirá perfección, pero sí autenticidad, que no medirá tu valor por tu dinero, sino por tu palabra, que no te querrá por lo que aparentas, sino por lo que eres. Es, en definitiva, una elección que no solo transforma tus días, sino que puede cambiar tu destino entero. Por estas razones, y quizás más, recomiendo no casarse con una mujer rusa. Te lo dejo a tu suerte. Si me crees o no, ya tendrás que ir a Rusia para constatarlo. Paca, paca.
Thank you.